Bien, bueno, ahora sí, buenas noches para todos. Para mí es un privilegio estar aquí en este lugar. Solamente deseo que sea el Espíritu Santo haciendo la obra y que yo sea solamente un instrumento del Padre en esta noche. A la familia virtual, buenas noches también. A mi mamá que me está viendo, estoy triunfando. Bueno, ¿están listos para esta noche? ¿Sí? Bueno, yo estoy listo y los necesito muy concentrados porque vamos a ir un poquito rápido desde el principio. ¿Listo? Entonces, si trajeron en dónde anotar, va a ser bueno porque esto se va a quedar en sus corazones, en sus vidas, pero necesito que lo recuerden también. ¿Listo? Entonces, antes que nada, vamos a orar por nuestras ofrendas. Y hay algo muy bonito y es que ustedes pueden aprovechar este momento para darle gracias a Dios porque Él es quien nos bendice y Él es quien nos bendijo ya. Él ya lo hizo. ¿Hace cuánto tiempo? Pues desde que murió en la cruz por nosotros. Eso hace parte de nuestra identidad y podemos disfrutarlo en este momento. Así que vamos a orar por esto. Amado Padre Celestial, te queremos dar gracias el día de hoy, Señor, porque eres tú quien nos provee, porque eres tú quien nos bendijo, Señor. Allí en la cruz lo hiciste todo una vez y para siempre, Padre Celestial. Así que no se hace necesario, Señor, que lo hagas otra vez. Hoy ya lo entendemos, lo comprendemos y hace parte de nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque tú eres quien no nos abandona, tú eres quien no nos deja y quien es fiel con nosotros todo el tiempo y para siempre, Señor. Gracias porque en nuestra mesa siempre va a haber alimento, porque en nuestra casa siempre va a haber provisión y de eso no nos vamos a preocupar, Señor. Si trabajamos, Señor, tú nos vas a dar eso que nos pertenece, Padre. Gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el título de la enseñanza del día de hoy es crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. Así que les voy a dar algunas cosas, algunas pautas de lo que es y no es el crecimiento espiritual. Pero antes de eso quiero que alguien de ustedes me diga qué considera que cree que es el crecimiento espiritual. Si yo les digo crecimiento espiritual, Lili, lectura de la palabra, bien, ¿qué más? Vivir, sí. Madurez, ¿la qué? Evolución del espíritu. Carácter de Cristo. Bien, todas estas cosas ustedes tienen toda la razón y a veces cuando hablamos de crecimiento espiritual siempre, bueno, no siempre, pero muchas veces se enseña que eso va ligado a ciertos hábitos que uno tiene que hacer o realizar. Cuando hablamos de crecimiento de pronto en el mundo se dice que una persona para crecer personalmente tiene que cumplir ciertos hábitos. Incluso hay libros que hablan de eso. De hecho, yo me estoy terminando de leer uno que se los recomiendo, se llama Hábitos Atómicos y habla de eso, de que uno tiene que cumplir con ciertas características o hacer diferentes cosas. Hay otros libros que hablan de eso, el Club de las 5 de la mañana, ¿sí o no? Eso habla de que usted tiene que levantar a las 5 de la mañana, leer un poco, cumplir con una rutina, hacer ejercicio, informarse de algo y después salir a hacer lo que tiene que hacer, ¿cierto? Eso es lo que dice el mundo de lo que es el crecimiento como tal de una persona para verse exitosamente bien, ¿cierto? Pero estudiando este tema me doy cuenta que el crecimiento espiritual va un poco más allá de simplemente cumplir con ciertas características o cumplir con ciertos hábitos, porque es lo que creemos nosotros, ¿cierto? Es decir, como yo estoy adoctrinado del mundo, pienso que para yo crecer tiene que ser de esa manera. Pero vamos a entender verdaderamente qué es el crecimiento espiritual y para eso vamos a hablar primero de lo que no es el crecimiento espiritual. Vamos a ir con el número 1, que el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con mi posición en Cristo. Y quiero que pongan mucha atención porque esto no es ninguna herejía ni nada por el estilo. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con mi posición en Cristo. Tengan en cuenta esto. Es decir, nosotros no crecemos espiritualmente hasta que lleguemos a ser cristianos. Esto tiene que ver con el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es instantáneo. Si yo les digo a ustedes, ¿cuánto se demoraron para nacer de nuevo? ¿Ustedes qué me dicen? Exacto, la palabra dice que para nacer de nuevo solo hace falta ¿qué? Creer en el corazón y confesarlo con la boca. Ahí es cuando nosotros
Somos nacidos de nuevo y entramos a una vida en luz, sacado de la vida de las tinieblas, ¿cierto? No es un proceso, no es como que el niño se demora 9 meses y nace. No, el nacimiento en Cristo es es un acontecimiento, no es un proceso, ¿cierto? De pronto sí hay un proceso en cuanto a que alguien me tuvo que predicar, alguien me enseñó la palabra, sí, pero cuando yo nazco de nuevo es un acontecimiento milagroso, eso sucede instantáneamente, no es un proceso. El nuevo nacimiento es algo repentino que sucede cuando soy colocado en Cristo a través de la fe en Él. Escuchen esto, cuando soy ¿qué? Colocado, eso me está hablando de una posición. El nuevo nacimiento nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del Hijo amado, trayendo consigo beneficios que nos posicionan en Cristo. Por eso le dice Pablo a los Corintios: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5:17. Pablo también dijo en Colosenses 2:10: ustedes están completos en Él, hablando de una posición. O sea que ya lo somos, ¿verdad? En 2 de Pedro 1:3 también dice que recibimos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En resumen, posicionalmente, todo está cubierto en Cristo. Y si eso ya está cubierto en Cristo, yo no tengo que esperar a llegar a ese punto para decir que ya estoy creciendo, porque eso ya pasó. O sea que mi posición ya está establecida. Entonces, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con mi posición en Cristo. Es decir, puede haber una persona que haya nacido de nuevo, pero que no haya avanzado, que no haya crecido espiritualmente. Y eso nos lleva al segundo punto de lo que no es el crecimiento espiritual, y es que no hace referencia al favor o al amor de Dios con nosotros. Y vamos a lo mismo. Un padre, aquí hablando del mundo, puede amar a sus hijos conforme a lo que ellos hagan, ¿cierto? Es decir, si te va bien te amo, y si no, no, porque pues es Él. Pero Dios jamás haría eso con nosotros. En Romanos 5 dice que Dios nos amó cuando incluso éramos pecadores y enemigos de Él. Y cuando nazco de nuevo, Dios nos sigue amando sin tener una medida gradual en su amor para con nosotros, sin importar lo que hayamos hecho o dejado de hacer. Así que yo no crezco hasta llegar a alcanzar el amor de Dios. Eso sucede inmediatamente, soy salvo. Incluso antes de eso, la palabra dice que Él ya me conocía antes de la fundación del mundo, que Él me amó incluso cuando yo era su enemigo. Entonces no es necesario yo crecer hasta llegar a encontrarme con el amor de Dios. No, eso ya fue dado. Yo ya soy amado por Dios, eso ya hace parte de mi posición, ¿cierto? Vamos al tercero. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el tiempo. Eso era lo que hablábamos al principio. Hay personas que han nacido de nuevo hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Pero han crecido muy poco. Pero también hay casos donde hay personas que han nacido de nuevo hace poco tiempo y han crecido mucho. O sea que el tiempo en sí no me dice si una persona es madura o no. Hay personas que en la iglesia llevan 20 años, 25 años, 30 años, pero no sabemos si son maduros espiritualmente o no, porque caras vemos, corazones no sabemos. Y aquí en la iglesia muchísimas veces las personas que están ahí sentadas, a veces no pasa más nada de ahí, se quedan sentadas sin que algo trascienda en sus vidas, sin que el crecimiento se vea, ¿cierto? El tiempo es importante cuando llevamos creciendo mucho tiempo, porque se nos hace relevante para la madurez. Es decir, si una persona está creciendo durante mucho tiempo, ahí se vuelve importante el tiempo. ¿Por qué? Porque si ya pasó mucho tiempo creciendo, pues lo hace una persona más madura conforme a una persona que va creciendo poquito tiempo. Entonces el tiempo en sí no es el inconveniente, ¿cierto? Lo que hace la diferencia en verdad es el compromiso con los principios del crecimiento, no el tiempo que llevas en la iglesia, ¿cierto? No medimos la madurez espiritual por el calendario. Escriban eso, no medimos la madurez espiritual por el calendario, ¿cierto? No importa tú cuánto tiempo lleves en la iglesia, eso no te hace una persona madura. Vamos al siguiente. El crecimiento espiritual no es cuestión de conocimiento, y esto es importante también. El crecimiento espiritual no es cuestión de conocimiento.
deberíamos pensar mejor en lo que hacemos con ese conocimiento, ¿cierto? Hay personas que saben mucha Biblia, pero no sabemos si están aplicando lo que saben de la Biblia. Primera de Corintios 8:1 dice, dice que el conocimiento envanece, ¿cierto? Pero que el amor edifica. Nos hace sentir importantes ese conocimiento muchísimas veces, y eso nos lleva al orgullo, y el orgullo es un estado. Por tanto, cuando un cristiano se mete en ese estado, el crecimiento espiritual hace que retroceda. Entonces, si yo sé que ese conocimiento espiritual me va a llevar, bueno, espiritual no, digamos que ese conocimiento, llamémoslo de la Biblia, me va a llevar a un estado de orgullo, ese orgullo va a hacer que esa persona retroceda en su avance, ¿sí? Y en su crecimiento, y no se va a hacer notable, ¿cierto? Podemos relacionar el conocimiento con el crecimiento espiritual solo cuando los hechos son dirigidos a la imagen de Cristo. Cuando ese conocimiento te lleva a actuar de esa manera como Cristo lo hizo, ahí podemos decir que ese conocimiento fue importante para ti, ¿cierto? Si vemos que esa persona está viviendo como Cristo lo hizo, ese conocimiento se convierte en algo positivo. Vamos al siguiente. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con actividad. Importante también, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con actividad. Estar mucho tiempo en la iglesia y tener mucha iniciativa y no perderse nada de la iglesia no me hace un cristiano maduro. El hecho de que yo venga todos los jueves, todos los domingos, de que esté sirviendo, de que yo me la pase aquí, de que esté detrás de la pastora, no sé, de que sirvan tantos ministerios, eso no me hace un cristiano maduro. El estar en un staff, el estar en un cargo, el pisar una tarima, el haber cantado en una alabanza, no me dice que haya crecido espiritualmente, ¿sí? Ahora, no estamos diciendo que eso sea malo, ¿cierto? El estar comprometido, el dar la milla extra, la Biblia habla de eso también. Pero eso no me dice y no puede ser una medida para decir que una persona es madura o que está creciendo espiritualmente, ¿cierto? El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la actividad, ¿cierto? Quiero que miremos algo muy fuerte, y está en Mateo 7:21-23. Nadie estuvo más ocupado, esto no es lo que dice ahí, sino que esto es algo que tengo escrito. Nadie estuvo más ocupado en la religión que los mismos fariseos, y nadie estaba más lejano de la verdad que ellos. Mateo 7:21-23. No todo el que me dice Señor, Señor estará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, eso, los dos cimientos. Entonces, aquí Cristo les está diciendo a ellos como, sí, ustedes hicieron muchas actividades, ustedes oraron por personas, ustedes echaron fuera demonios, ustedes hicieron cosas que para la gente podría ser milagrosa, pero yo nunca los conocí. Y si Dios no conoce a una persona, imposible que sea madura espiritualmente, imposible que haya crecido de una manera que Dios pueda decir, sí, yo lo conozco. Entonces muchas veces en la iglesia sucede que hay mucho activismo, pero hay poca relación con Dios, por ende hay poco crecimiento, ¿cierto? El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la prosperidad económica. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la prosperidad económica. Muchos relacionan la situación financiera con el favor de Dios. Si tienen mucho, creen que Dios los ha bendecido por lo buen cristianos que son. Dios lo puede bendecir económicamente, pero eso no es un indicador de que es espiritualmente maduro. Es decir, ¿pueden haber cristianos con plata? ¿Es de bendición? Sí, pero ¿eso me dice que es un cristiano maduro? No, ¿cierto? Entonces no estamos diciendo que estas cosas sean malas,
No estamos diciendo que el tener dinero sea malo, no estamos diciendo que estar en la iglesia sea malo, no estamos diciendo que participar y servir activamente en la iglesia sea malo. Lo que estamos diciendo es que esas cosas no me pueden dar a mí un baremo o una estadística de que yo, porque estoy en esto, soy maduro espiritualmente o que estoy creciendo espiritualmente, ¿cierto? No equipare sus circunstancias positivas con el sello de la madurez espiritual. Y con esto claramente no digo que esas cosas buenas no provengan de Dios, ¿cierto? Y que no podamos creer por esas cosas. ¿Podemos creer por eso? Sí, podemos creer en que quiero estar estable económicamente. Lo podemos creer, pero eso no me dice a mí que soy maduro espiritualmente. Ahora vamos a hablar de lo que es el crecimiento espiritual. Y por último, algunas otras cositas. No es algo místico, sentimental, devocional o psicológico. No es el resultado de algún secreto inteligente o alguna fórmula que puede ser aplicada fácilmente a la vida, garantizando un buen futuro. El crecimiento espiritual, y quiero que escriban esto, el crecimiento espiritual es hacer que mi práctica encaje con mi posición. Otra vez, el crecimiento espiritual es hacer que mi práctica encaje con mi posición. Entonces, una vez entiendo mi posición, debo trabajar para que mi vida hable cuál es esa posición, ¿cierto? Mi posición en Cristo es perfecta, estoy completo en Él, tengo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. He sido bendecido con toda bendición espiritual. Entonces, lo que debo hacer es progresar en mi vida práctica. Y ahí es cuando voy a empezar a crecer espiritualmente, ¿cierto? Para vivir de una manera que esté al nivel de mi posición. ¿Qué pasa? Yo tengo una posición en Cristo, ¿cierto? Díganme cosas de la posición en Cristo que tenemos. Hijos, amados, herederos, escogidos, real sacerdocio, prosperados, sanos, santos, linaje escogido. Esa es nuestra posición y el estándar de nuestra posición está muy bien establecido, pero a veces nuestra vida está por el otro lado. Entonces el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la posición en Cristo. ¿Se dan cuenta? Pero mi vida tiene que empezar a transcurrir de cierta manera para que quede al nivel de mi posición en Cristo, ¿cierto? Y ahí es cuando yo empiezo a ver qué es verdaderamente el crecimiento espiritual. Y ahí nos vamos dando cuenta que va más allá de ciertamente tener un hábito. Nos damos cuenta que va más allá de tener mucho conocimiento de la Biblia. Nos damos cuenta que va más allá de tener dinero. Nos damos cuenta que va mucho más allá de estar aquí en la iglesia. Amén. Pasa, por ejemplo, cuando un deportista es convocado a un buen equipo o la selección de su país. Muchas veces para un deportista que lo llamen a un buen equipo es como, Dios mío, le cambia su posición y hace que juegue mejor. Si yo hoy me dicen, tienes que ir a jugar, no sé, yo qué sé, cualquier deporte, fútbol con la selección, yo me voy a hacer matar y ese día tengo que jugar bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo que estar a la posición, a la altura de mi posición. Si yo digo que soy un jugador de la selección Colombia, pues tengo que estar a la altura. Y si yo digo que soy un hijo de Dios, pues mis actitudes y las cosas que yo hago tienen que estar a la altura de mi posición, ¿cierto? Así que Dios quiere que juguemos conforme a nuestra posición. Y si quiere cambiar eso, no diga juegue, sino vivamos conforme a nuestra posición. Vuélvete en la práctica lo que eres en tu posición. Y esto era simplemente el fundamento para lo que vamos a hablar. Y quiero que vayamos a 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Y si se estaba durmiendo, ya no se puede dormir, porque aquí es cuando entra lo interesante. 2 de Pedro 3:18. Dice, antes bien,
creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, crecer en la gracia se equipara y apoya en darle gloria a Dios. Y esa palabra gloria quiero que la tengan muy presente. Entonces, cuando entendemos este principio de que el crecer en la gracia se relaciona con glorificar a Dios, llegaremos al camino correcto para entender el proceso del crecimiento y la madurez espiritual. Voy a decirlo de nuevo, porque hay que entenderlo. Cuando yo entiendo que la gracia es relacionada con glorificar a Cristo, es cuando me pongo en el camino correcto del crecimiento espiritual. Entender el proceso del crecimiento y madurez espiritual, esta es la clave. Eso es lo que tenemos que hacer, entender cuál es este proceso, ¿cierto? La clave es entender lo que significa glorificar a Dios. Entonces, el chip tiene que cambiar. Yo no tengo que simplemente cumplir con un hábito, sino es el por qué lo estoy haciendo. ¿Lo estoy haciendo para simplemente decir que estoy haciendo algo mejor? ¿O lo estoy haciendo porque quiero glorificar a Dios? El fin primordial del hombre y de todas las cosas es glorificar a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios en el Salmo 19. En Lucas 2 dice que los ángeles claman la gloria de Dios en las alturas. David en el Salmo 16 versículo 8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, por tanto mi corazón se goza. O sea que él pone la gloria de Dios delante de todas las cosas, y por eso Dios pone en él gozo. Crónicas dice una y otra vez: dad gloria a Dios. Salmos: dad gloria a Dios. Efesios 3: para que sea glorificado en la iglesia. Apocalipsis: gloria al Cordero. Y todo esto me lleva a que mi vida debe dar gloria a una persona, a esa persona de Jesucristo, ¿cierto? Cuando vivimos para la gloria de Dios, nos colocamos en el proceso de la madurez espiritual, y es cuando empieza verdaderamente el crecimiento. Conforme glorificamos a Dios, empezamos a crecer. Entonces, si yo le quiero dar gloria a Él, mis comportamientos empiezan a cambiar, por ende mis hábitos son diferentes. Y ya no pienso en que simplemente tengo que sentarme a cumplir con una tarea, sino que mi pensamiento va un poquito más allá, va un poquito más profundo. ¿En qué? En que tengo que darle gloria al Cordero, gloria a Dios. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vuelve a la primerita, por favor. Dice: por tanto, todos nosotros todos, está hablando de la iglesia, está hablando de nosotros mismos, ¿cierto? Mirando a cara descubierta, está haciendo referencia a lo que pasó con el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento. El velo fue quitado, ¿cierto? Entonces ya podemos tener una visión más clara, como en un espejo. Siguiente. La gloria del Señor. Somos transformados, ¿qué? De gloria en gloria. Entonces, cuando entiendo este crecimiento, es cuando el escalón de nosotros va de gloria en gloria. Vamos avanzando y ahí es cuando empezamos a crecer. Y lo último que dice en la siguiente es que como por el Espíritu del Señor. O sea que quien está detrás de la activación del crecimiento y nos capacita para hacerlo es el Espíritu Santo. No es a veces ni siquiera nuestra propia voluntad, porque somos débiles. Entonces ahí es cuando el hábito se puede desechar fácilmente, porque si me propongo leer la palabra de Dios pero no estoy acostumbrado a hacerlo, pueden pasar 2 días y otra vez. Cuando me propongo orar y pasan 2 días, no pasó nada más. Entonces no es simplemente un hábito, es darle gloria a Dios.
Y si es el Espíritu quien me va a dar esa fortaleza para hacerlo, las cosas van a empezar a cambiar. Cuando yo le digo a Él que me ayude y me capacite para hacerlo, ahí es cuando el crecimiento se va a empezar a dar. El Espíritu, quien da vida, el Espíritu es quien da vida, y la vida es sinónimo de crecimiento. El Espíritu infunde nuestra vida de poder y hace que crezcamos. Y quiero que hablemos de algo muy fuerte, y es que la condenación del hombre está en alejarse de la gloria de Dios. Lo que pasó con Adán y Eva fue que esa relación se rompió cuando se alejaron de la gloria, ¿cierto? Vamos a leer Romanos 1, y ustedes pueden leer hasta del 18 al 28, pero vamos a leer solamente del 18 al 22. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Está haciendo referencia a que las personas conocían de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos. Entonces está hablando de que cuando se estaban alejando de esa gloria fue cuando se enfocaron en su razonamiento. Y si siguen leyendo más adelante, dice que fue Él quien los puso en las cosas que estaban haciendo malas. Se alejaron de la gloria, por tanto empezaron a hacer cosas que no eran convenientes para ellos. Por tanto, la historia del hombre será siempre en descenso, desde lo que pasó con el fruto. Entonces no podemos decir que las cosas van a mejorar, y esta es la razón, porque el hombre allá afuera está alejado de la gloria. Y si están alejados de la gloria, las cosas no van a mejorar. ¿Por qué? Porque ya comprendimos que para tener crecimiento espiritual debo tener presente la gloria de Dios. Y si me alejo de esa gloria, todo se va a ir en descenso. Entonces, cuando entiendo todo esto, puedo utilizar cosas prácticas como leer la palabra, orar, etcétera, etcétera, etcétera. Adquirir esos buenos hábitos que me llevan a evitar algunas cosas que no me hacen bien. Estamos enfrente de la generación que no le da gloria a Dios. Y no estoy hablando de los jóvenes, estoy hablando de todas las personas que están allá afuera. Estamos enfrente de la generación que no le da gloria a Dios. Antes de que Él venga, muchas personas no lo van a hacer y no van a conocer la eternidad con Cristo. ¿Por qué? Porque están alejados de la gloria. Es algo muy serio, y a veces nosotros nos ponemos en la posición de esas personas y no en la posición que tenemos que estar, y nos alejamos de la gloria. Por tanto, no hay crecimiento, por tanto no avanzamos. Primera de Juan 2, 12 al 14. Primera de Juan 2, 12 al 14. En estos versículos se habla de que hay 3 niveles de crecimiento, y hace referencia a niños, jóvenes y padres, no solamente por su edad, sino por su comportamiento. Entonces, cuando habla de niños, vamos a leerlo para que lo entendamos mejor. Os escribo a vosotros, hijitos o niños, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, para que conocéis al que está, porque conocéis al que está, ¿qué? Porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Dejémoslo ahí. Entonces habla de niños o hijitos, jóvenes y padres. Es decir, los niños son los que reconocen al Padre. Cuando tú eres niño,
tu primer opción de vida es conocer quiénes son los que te están cuidando, o sea, tus padres, ¿cierto? Los jóvenes, hablando en lo que está diciendo la palabra, dicen que es alguien fuerte o docto en la palabra. Y los padres son los que conocen de manera íntima a Dios. Entonces, ¿en qué posición estamos? A veces somos solo niñitos que simplemente sabemos quién es Dios. Y a veces somos esos jóvenes que conocemos algo de la Biblia, pero deberíamos ser todos como estos padres que habla aquí, que conocen de manera íntima al Señor. Una cosa es conocer el libro, como los niños, y otra cosa es conocer quién está detrás del libro. Una cosa es conocer la página, como el joven, y otra cosa es conocer el latido del corazón de quien lo escribió. La manera en que usted conoce a Dios es pasando una vida entera enfocado en su gloria. La manera en que usted puede conocer a Dios es pasando toda su vida enfocado en darle gloria a Él. Y por último, Romanos 11:36. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Voy a leerlo otra vez. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Qué dice después? A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, no podemos estar pensando simplemente en que yo quiero ser mejor. No podemos estar pensando simplemente en que yo tengo que orar porque me lo están pidiendo en la iglesia. No podemos pensar en que yo tengo que hacer un devocional porque me lo están pidiendo, de que tengo que servir porque dicen que tiene que ser así, de que tengo que estar en la iglesia porque me dicen que así son todos los cristianos. Tengo que dejar de pensar que mi crecimiento depende de las otras personas, de cómo enseñe este o como lo que diga el otro. Es relevante, sí. El que está aquí al frente cumple un propósito, y es llevar ese alimento, y es lo que nos mantiene en ese crecimiento, la palabra de Dios, ese pan que nos alimenta, ¿cierto? Pero ahora pensemos en que necesito darle gloria a Dios, en que mi crecimiento depende de cuánto yo estoy caminando junto al Padre. No quiero que empiecen como a juzgarse ustedes mismos y decir como: ay, yo no hago esto, yo no hago lo otro, me hace falta hacer esto, me hace falta hacer aquello. Sino que quiero que se enfoquen en que si lo que están haciendo lo hacen por darle gloria a Dios, si eso se lo han preguntado antes, ¿cuál es ese por qué estar aquí? Y como dice la palabra, si los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros, que somos su creación especial? Nosotros que somos sus hijos, que hacemos parte de su familia, fuimos creados para darle gloria al Padre. Entonces, de esa manera vamos a nivelar nuestras actitudes con nuestra posición. Sí, está bien tener buenos hábitos, está bien leer la palabra, está bien orar, está bien venir a la iglesia, está bien servir, está bien ayudar, está bien dar, está bien recibir de parte de otras personas. Pero si no estamos viviendo para darle gloria a Dios, muchísimas de esas cosas van a ser en vano. Y qué triste sería llegar a ese día donde Él mismo nos diga: ¿quiénes son ustedes? No los conocí. Que no seamos como ese fariseo que era el que estaba más ocupado en la religión, pero que estaba más alejado de la realidad y que estaba más alejado de la verdad. No queremos ser
esos fariseos. Queremos ser como aquellas personas que crecieron a tal nivel de que el simplemente hecho de ver sus actitudes y de ver su fruto da cuenta de la gloria de Dios en esa persona. Que las relaciones den cuenta de la gloria de Dios. Que los trabajos den cuenta de la gloria de Dios. Que lo que nosotros hagamos den cuenta de la gloria de Dios. Entonces el chip cambia. De que yo quiero crecer, pero porque me quiero parecer más a Jesús. De que yo quiero crecer no simplemente para que las personas vean que yo estoy haciendo las cosas bien, sino porque mi propósito va a ser nunca alejarme de la gloria. Porque yo no quiero ir en descenso como van a estar los de afuera. No, yo quiero vivir en el nivel adecuado para estar conforme a mi posición de hijo, a mi posición de amado, a mi posición de sano, a mi posición de próspero. Cuando eso se nivele, ya ustedes se van a dar cuenta que han crecido mucho. Y el crecimiento tienen que buscarlo ustedes, porque la posición ya Dios la dio. Ahora el trabajo es nuestro. Ya la posición está. Ahora tenemos que ser fieles en nuestro trabajo. Ahora tenemos que ser fieles en lo que nosotros hacemos. Así que si nos proponemos servir, eso nos va a traer crecimiento. Pero hagámoslo con el chip correcto, para darle gloria a Dios. Las cosas que nosotros hacemos deben reflejar a Cristo en nuestra vida. Debemos estar tan llenos de Él como una esponja, que cuando nos expriman salga lo que de Dios sale, pero que nos estemos llenando de ese líquido continuamente para nunca estar secos ni duros como esas esponjas que están duras y secas. Debemos estar llenos de su presencia, llenos de su amor, llenos de su palabra, y ahí el crecimiento se va a dar por sí solo. Ya el chip va a cambiar. Ya no solamente soy aquel joven que se levanta a orar y ya, que no pasa nada más. No. Si la gloria de Dios está presente, cosas tienen que pasar. Y como me gusta decir, cuando la palabra se predique, algo tiene que suceder. Si la gloria está. Y como me gusta decir, si oro por ese enfermo, pues se tiene que sanar. ¿Por qué? Porque la gloria está. Que si yo quiero presentarle a Cristo a una persona, lo voy a hacer conforme a lo que en mi corazón está, a lo que Dios ha puesto en mi vida. Porque una persona, igual que una planta, cuando ha crecido, da fruto. Y esos frutos se convierten en esas semillitas que van haciendo crecer a otras plantas. Entonces nuestro crecimiento se tiene que reflejar. Desde el primer momento en que éramos una semilla, ahí ya éramos hijos de Dios, ya nacimos de nuevo, empezamos a crecer. Ahora las semillas se tienen que empezar a esparcir. Y estamos en un tiempo peligroso, donde la gente allá afuera está alejada de la gloria. Por tanto es un tema serio. Por tanto ahora el crecimiento espiritual ya no es solamente decir estoy bien, no. Por tanto ahora el crecimiento espiritual es decir estoy cerca de Jesús, pero me quiero llevar a algunos más. Estoy cerca de Jesús, pero me quiero llevar a algunos conmigo. No ser egoístas con lo que ya recibimos nosotros. Si yo crezco, voy a dar fruto y el fruto se va a ver. Y nosotros, como aquella persona que estuvo frente de la gloria de Dios, va a reflejar a los otros esa misma gloria. Que en nuestro rostro se note. Ahí va a llegar el gozo. Cuando yo me esfuerzo por tener esa gloria de Dios, la palabra lo dice,
Él va a llenar mi corazón de gozo. Entonces, si vivimos amargados, si vivimos frustrados, si vivimos sin saber qué hacer, va a ser el Padre a través del Espíritu Santo quien me capacite para empezar a avanzar. Entonces, pónganlo en las manos de Dios. Déjense guiar por el Espíritu Santo y ahí va a llegar el crecimiento. Ustedes a veces con su simplemente quererlo hacer y yo con mi quererlo hacer no es suficiente. El Espíritu Santo es quien nos ayuda, es quien nos capacita. Porque en algún momento Jesús tuvo que ascender y Él dijo que iba a dejar a otro con nosotros, y ese otro es el Espíritu Santo. Otro con las mismas cualidades, otro con las mismas capacidades. Como tener a Jesús aquí presente, es el Espíritu Santo, es Dios mismo con nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Así que, Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias, Padre, porque entendemos, Señor, que el crecimiento espiritual no es simplemente hacer cosas, que el crecimiento espiritual no es solamente decir soy mejor que otras personas, o que estoy en la iglesia, o que estoy sirviendo, o que he orado tantas veces, he orado para que este se sane, he sacado a tantos demonios de tantas personas. Entendemos, Señor, que el crecimiento espiritual es parecernos más a ti, Señor, es estar más cerca de ti, Padre. Así que hoy te damos gracias, Señor, porque tú a través del Espíritu Santo nos vas a dar la capacidad, nos vas a dar el denuedo, Señor, de ahora empezar a hacer las cosas que tengo que hacer. Porque los tiempos son peligrosos, porque el tiempo se está acabando, personas se están alejando de tu gloria, pero yo no lo quiero hacer, Señor, y me quiero llevar a unos cuantos conmigo, me quiero llevar a mi familia conmigo. Quiero hacer las cosas bien, no para que me vean a mí, Señor, sino para que te vean reflejado a ti en mis acciones. Quiero nivelar mis acciones con mi posición en ti, Señor, con mi posición de sano, con mi posición de santo, de próspero, para que seas tú quien sea glorificado, Señor. Y es allí cuando iremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entre más te conozco a ti, Señor, más eres glorificado y más me estoy pareciendo a ti, porque el crecimiento es cuando llega. Gracias, Padre. Gracias te doy, Señor, porque tú me fortaleces, Padre, porque tú me guías, porque tú me enseñas, porque quiero conocer la verdad, y esa verdad será la que me hace libre, Señor, porque ya he nacido de nuevo, así que ya pertenezco a tu familia, ya soy un hijo tuyo, un heredero, Padre. Pero ¿qué sigue? Ahora, ¿qué viene, Señor? Pues ahora viene el avanzar, pues ahora viene el crecer, ahora viene el parecerme más a ti, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que muestres en nuestras vidas aquellas cosas que tienen que cambiar. Pero antes de eso, Señor, nos hacemos disponibles para ese cambio. Antes de eso, Señor, te digo que quiero ese cambio, que quiero avanzar, que quiero parecerme a ti, Señor, porque si no estoy dispuesto a recibir lo que tú me vas a dar, pues ¿de qué sirve? Así que hoy, Señor, me hago disponible para ti, Señor. Hoy me hago disponible al crecimiento. Hoy me aferro a tu gloria. Hoy me presento ante ti. Alabo tu nombre, ese nombre que es por encima de cualquier nombre, que me lleva a avanzar, que me lleva a no quedarme donde estoy, porque tú me quieres más cerca,
Tú me quieres contigo, Señor. Y no quiero llegar al final del camino y decir, lo pude haber hecho mejor. Pude haber crecido más. No quiero llegar al final y decir, ¿qué hubiera sido si hubiera postrado mi vida ante tu gloria? Prefiero que cuando llegue ese gran día, Señor, de verte cara a cara, decirte: Padre, muchas cosas sucedieron, pero aquí estoy y estuve disponible para ti. Sin ser perfecto, hice lo que me dijiste que hiciera. Escuché tu voz. Por tanto, Señor, el propósito se cumplió. Por tanto, los dones se multiplicaron. Así que puedo entrar confiadamente en ese trono de la gracia y decirte: gracias, Dios, porque he nacido de nuevo, porque soy una nueva criatura, porque todo eso que pertenece a la piedad, Señor, es mío también, porque tú me lo has dado, porque el amor ya está ahí, porque la abundancia ya está ahí, porque tu favor ya está ahí. Ahora solamente quiero alcanzarlo con mis actitudes, con mi crecimiento, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias, Señor. Espíritu Santo, sé tú en nuestras vidas, dándonos esa fortaleza, dándonos esa sabiduría, Señor. Hoy clamamos por esa sabiduría, que tu palabra dice que el que la pida, tú se la darás en abundancia. Y hoy te pedimos, Señor, y clamamos por esa sabiduría, Dios, porque nos queremos manejar bien contigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gloria a ti, Señor. Hoy te damos toda gloria, toda honra, Padre. Gloria a ti, Señor. Entre más cerca de tu gloria, el gozo está presente en mi vida. Gracias, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. No me quiero jactar de nada, Señor. No me quiero jactar de nada, ni mostrarme más fuerte de lo que soy. Solamente de estar contigo, Señor. Gracias. Queremos ser no como esos niñitos o los hijitos, ni como los jóvenes. Queremos ser como esos padres que conocen y escuchan el latido de tu corazón. No solamente conocer el libro, sino el que está detrás. No solamente conocer la página, sino escuchar el latido del corazón de quien lo escribió, Padre. Oh, Padre, aleluya, Señor. Gracias. Gracias. Tú lo mereces. Tú lo mereces. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Fui creado con un propósito, y es darte gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Padre, porque eres santo, santo, santo. Gloria a ti, Padre. Gloria al Cordero. Aleluya, Señor Jesús. Aleluya, Señor. No quiero desperdiciar lo que me has dado. Eres tú en mi vida, Señor. Gracias. Así que hoy, presentes ante tu gloria, no tenemos miedo ante el mundo, Señor. Hoy, presentes ante tu gloria, no tenemos miedo a predicar la palabra. No tenemos miedo a decir que somos cristianos, que somos tus hijos, porque tú nos vas a ayudar, porque tú nos vas a respaldar, Señor. El tiempo es corto, Señor, y tus obreros estamos aquí, Señor, para trabajar y para avanzar, para que el reino de Dios sea escuchado en todas las naciones. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Es tu presencia y oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, 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 amén. Y bueno, eso era todo lo que tenía que decir el día de hoy.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nada, sean buenos, crezcan, que les vaya bien. Chao. Que les vaya bien. Váyanse. Familia virtual, también váyanse ya. Chao. Que les vaya bien.